Buenos días. Le vamos a hablar un poco de la virtualización. Los integrantes del grupo es Cristian Lara, Tatiana Ruco y Mel Bacero. ¿Qué es la virtualización? La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos físicos como servidores, sistemas operativos, redes y almacenamiento, en lugar de que un servidor físico ejecute un solo sistema operativo. Puede ejecutar varios sistemas independientes mediante software especializados. Les hablaré un poquito de la historia de la virtualización. La virtualización no es nueva. Comenzó en los años 60 con grandes computadores llamados mainframes, pero se hizo popular en los años 2000, cuando las empresas querían reducir costos y aprovechar mejor su servidor. ¿Para qué sirve? Aprovecha mejor el hardware, reduce gastos, recuperarse más rápido ante fallos, crecer fácilmente cuando la empresa lo necesite. Y los objetivos que tenemos ahí en pantalla, mejorar el aprovechamiento de hardware, reducir costos operativos, facilitar recuperación ante desastres y permitir escalabilidad rápida. Yo les hablaré de la importancia en las empresas y centros de datos. En los centros de datos tradicionales, muchos servidores físicos utilizaban únicamente entre un 10 y un 20% de su capacidad total, lo que significa que gran parte del procesamiento, memoria y almacenamiento permanecían sin ser utilizados, generando desperdicio de recursos y mayores costos operativos. Gracias a la virtualización, esto cambió completamente. Gracias a esta tecnología es posible ejecutar múltiples máquinas virtuales en un solo servidor físico, aumentando el uso del hardware hasta un 70 o 90% de su capacidad, lo que mejora significativamente la eficiencia. Los beneficios que trae son menos servidores físicos, menos costo de energía, menos espacio en los centros de datos. La seguridad, para la seguridad cada máquina virtual está aislada. Si una falla o se infecta de virus, las demás siguen funcionando normalmente. Cuando usamos servicios como la nube, en realidad estamos usando virtualización. Sin virtualización la nube no existiría. ¿Qué es un hipervisor? Un hipervisor es un software que permite crear y administrar máquinas virtuales. Actúa como intermediario entre hardware físico y las máquinas virtuales. Funciones principales: asignación de recursos, gestión de memorias, control de acceso, aislamiento de sistemas y ya. Tipos de hipervisores. Está tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se instala directamente sobre el hardware. Es más rápido y más seguro y se usa en las empresas. El tipo 2 se instala como un programa dentro de Windows o Linux. Es más fácil de usar, se usa mucho para estudiar o hacer pruebas. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es como tener una computadora dentro de otra computadora. Tiene su propio sistema operativo, sus propios programas, su propia memoria y su propio disco, aunque en realidad todo viene del mismo equipo. ¿Qué recursos usa? CPU virtual, RAM virtual, disco virtual y red virtual. El hipervisor toma una parte del hardware real y se la asigna a cada máquina virtual. ¿Cómo funciona todo junto? Tenemos el hardware físico instalados, el hipervisor creado máquinas virtuales, instalamos sistemas operativos dentro de ellos, todas funcionan al mismo tiempo sin afectar entre sí. Recursos que utilizan: CPU virtual,
parte del procesamiento físico, memoria RAM, parte de la memoria real, disco virtual, archivos que simulan al almacenamiento físico, red virtual, adaptador que conecta a internet o a red interna. ¿Cómo funciona la virtualización dentro de un equipo físico? Cuando hablamos de virtualización dentro de un equipo físico nos referimos a cómo una sola computadora puede ejecutar varias computadoras virtuales al mismo tiempo, utilizando sus propios recursos. Dentro de un equipo físico intervienen 4 elementos: el hardware físico, que está el procesador, la memoria RAM, disco duro, tarjeta de red, hipervisor. Software que administra las máquinas virtuales y los sistemas operativos invitados. Para profundizar sobre el funcionamiento, vamos a indicar más o menos cómo funciona un equipo normalmente. El procesador realmente hace unas operaciones muy sencillas. Él por sí solo no es capaz de hacer mucho. Necesita un software que le permita administrar estos recursos y acceder al resto de dispositivos. Para eso se tiene un sistema operativo. El sistema operativo, él hace la mediación de estos recursos a través del kernel, por lo menos en Windows. El kernel de Windows, él es el que ejecuta las instrucciones de procesador y administra memoria, disco y acceso a otros dispositivos. ¿Qué es lo que, para poder mediar con este kernel utilizamos unos gestores, o por decirlo así, son las librerías de Windows, las librerías dinámicas que nos permiten a través de aplicaciones acceder al kernel. Nosotros llamamos a las librerías, ellas acceden al kernel y nos traen respuestas. La virtualización funciona de la siguiente forma: a través de un hipervisor que él está corriendo dentro del procesador. En este caso, en los de tipo 1, el hipervisor lo que hace es que puede tener host invitado y el host principal. Entonces él lo que hace es mediar entre el host invitado y el host principal los recursos. En este caso, el host principal, a través del hipervisor, eso se ejecuta mediante el kernel de Windows, pero cuando se está ejecutando una máquina virtual, esta máquina virtual utiliza su propio kernel que le envía las syscall o las instrucciones al procesador, pero el host virtual lo que hace, el kernel de Windows direcciona al host virtual y el host virtual direcciona a los recursos físicos. El hipervisor lo que hace es ver qué instrucciones ejecutar y cuáles no ejecutar y direccionar los recursos. Por ejemplo, en el momento que se va a utilizar la RAM, el hipervisor determina si puede o qué páginas de RAM puede utilizar físicamente, mientras que el host virtual lo que cree es que está utilizando el hardware real del equipo. Entonces así funciona esto a nivel ya al nivel del hardware propio. Podemos virtualizar gracias a que tenemos el hipervisor y él lo que hace es manipular el host poder manipular el host del procesador para poder dividir recursos.
Ok, empezamos. Tenemos el hipervisor de Windows y Hyper-V. Tenemos una máquina virtual. Vamos a ver su configuración. En este momento tenemos el booteo desde un grupo, o sea, de tipo UEFI, desde un archivo UEFI. Tenemos deshabilitada la opción de booteo seguro. Tenemos 6 GB de RAM para la máquina virtual. Procesador tenemos 6 núcleos. Vamos a utilizarlo para que sea rápido. De disco tenemos un disco virtual que es de 30 GB. Tenemos utilizado el 16. Medio de instalación utilizamos un ISO de Linux, de la versión Kali, la distribución Kali. Y tenemos conectada a la máquina virtual el switch default del Hyper-V para poder acceder a internet. Vamos a conectarnos con la máquina. En este momento estaba apagado. Vamos a encenderla. Este es el grupo de Kali. Vamos a cargar la versión de Kali Linux normal, ningún modo de recuperación. Entonces nos pide autenticación, ingresamos usuario y contraseña. Y en este momento nos disponemos a hacer la prueba de red, a ver si tenemos internet. Bueno, como se ve, podemos acceder a YouTube, ¿sí? No es una página guardada. Vamos a buscar algo, vamos a buscar Hyper-V. Y como ven, tenemos acceso a internet. Bueno, yo creo que con eso finalizamos la demostración de la máquina virtual funcional. Apagamos la máquina virtual.